Un escape angosto. Texto del día, Salmos 34:7. Un día el hermano y la hermana White se alistaron para ir a un largo viaje en tren. Se estaban hospedando en casa del señor Palmer en Jackson, Michigan, mientras predicaban a los miembros de allí. Cuando estaban empacando sus ropas en sus maletas y bolsas, y cuando estaban preparando una caja llena de libros y papeles que hablaban acerca de la venida de Jesús, el hermano White le dijo a su esposa Elena que durante toda la tarde había tenido un sentimiento contrario acerca de este viaje. Elena, tengo un extraño sentimiento acerca de hacer este viaje esta noche, dijo el hermano White a su esposa, pero tenemos una cita para hablar con las personas, así que debemos ir. Antes de partir a la estación de tren, se arrodillaron a orar junto con sus amigos y le pidieron a Dios que enviara ángeles para protegerlos en el tren. Cuando se levantaron de sus rodillas, el hermano White dijo: «Ahora estoy listo, porque sé que el Señor nos cuidará». Sus amigos los llevaron a la estación, donde abordaron el tren cerca de las 8 p.m. El hermano y la hermana White fueron a uno de los vagones, pero no encontraron lugar, pues ya estaba lleno. Así que fueron al siguiente vagón. Ahí encontraron unos asientos. Pero la hermana White no se quitó su sombrero como lo hacía usualmente cuando viajaba de noche. Es más, aún estando sentada, seguía sosteniendo su bolsa como si esperara que algo pasara, pero no sabía qué. La campana sonó y el tren lentamente avanzó hacia la oscuridad de la noche. Por alguna razón que no podían explicar, los White no se sentían felices viajando en este tren. El tren había avanzado cerca de 3 millas cuando de pronto sintieron que empezó a moverse bruscamente hacia adelante y hacia atrás hasta detenerse. Cuando se dieron cuenta que el tren había chocado, rápidamente abrieron la ventana para ver qué tanto se había dañado. Escucharon personas quejándose de dolor y a otros gritando de miedo. El vagón donde los White habían tratado de buscar lugar primero se había dañado y una de las puntas se había levantado sobre una pila de vagones chocados. 4 personas habían muerto y muchos más estaban gravemente heridos. Cuán agradecidos estaban el hermano y la hermana White de que el carro en el que viajaban se había mantenido atrás, cerca de 100 pies de distancia de los otros vagones chocados, y permanecía en las vías. Todos se emocionaron porque supuestamente otro tren iba a llegar por esas mismas vías en poco tiempo. Piezas del tren accidentado fueron rápidamente apiladas y prendidas en fuego para avisar al otro tren que parara. Algunos otros tomaron piezas de madera prendidas en fuego como si fueran antorchas y corrieron bajo las vías para avisar al otro tren del peligro que se esperaba adelante. A la mañana siguiente, todos fueron a ver el tren chocado. Encontraron que el accidente había sido causado por un buey que se había acostado en las vías del tren, y cuando el tren lo había golpeado, éste se había salido de las vías. Hombres de la compañía de ferrocarriles estaban ahí para inspeccionar el accidente. La locomotora estaba al lado de las vías, el vagón express estaba roto en pedazos, pero el vagón de maletas solo estaba dañado un poco. El hombre que estaba inspeccionando el accidente se sorprendió de ver que el vagón donde el hermano y la hermana White habían viajado permanecía en las vías, estaba separado de los vagones accidentados y permanecía a solo cerca de 100 pies de distancia del otro que estaba enfrente. Podían ver el tornillo y las cadenas descansando en la plataforma del vagón como si alguien los hubiera puesto ahí. ¿Cómo sucedió esto?, preguntaba la gente. Este vagón estaba asegurado con un gran tornillo y cadena. El desencajado hombre de los frenos dijo: «Es un misterio total el cómo este vagón se llegó a separar de los otros que estaban adelante». Nadie de los hombres del tren podían explicarlo, pero para el hermano y la hermana White no era un misterio. Ellos sabían la respuesta. Sabían que Dios había respondido sus oraciones enviando un ángel para desenganchar su vagón. Estaban agradecidos por su confortante promesa, tal como Salmos 34:7 lo dice: «El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende». El hermano y la hermana White tomaron sus cajas de libros y papeles, sus maletas y continuaron su viaje a Wisconsin en otro tren.
Llegaron seguros y a tiempo a su cita para encontrarse con las personas de Dios ahí.